Hola a todos, ¿cómo les va? Una nueva oportunidad. Volvemos a analizar junto a nuestro equipo de analistas uno de los reportes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. En esta oportunidad, que es un clásico para el cierre del mes de junio, nos vamos a detener con conocer cómo está el área sembrada de los Estados Unidos para soja, maíz y trigo, los diferentes cultivos de trigo, y también los stocks trimestrales con posición al 1 de junio. Así que bueno, para eso le voy a dar la bienvenida al equipo de los chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juli, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bueno, en esta oportunidad algo distinto, pero que también es habitual que ya hemos hecho nuestras oportunidades, así que si les parece, voy a pasar a compartir el grafiquito que tenemos acá preparado. Perfecto. Tenemos acá entonces que el USDA reconfirmó en este mediodía, recién salió el informe, una superficie sembrada para la soja, para la campaña 25-26 de 33,7 millones de hectáreas. El mercado había previsto 33,8. Esto es así, AUS. Bueno, y también tenemos el reporte de lo que dijeron al respecto de cómo está la posición de los stocks al 1 de junio. Sí, bueno, en realidad bastante alineado a lo que esperaba el mercado, quizás incluso con gusto a poco esas hectáreas, Había había quienes quienes estimaban. estimaban un poco más de, de área destinada para lo que es la producción de la oleaginosa, y finalmente vimos un leve ajuste, ¿sí? Que termina dando 33,7 millones de hectáreas. Ujú. Ahora, el dato importante quizás que es importante monitorear, digamos, de acá en adelante, sobre todo para lo que son los guasdes, es lo que venimos comentando en cuanto a la producción y los rendimientos, ¿sí? Porque a partir de ahora es, bueno, ya está esta encuesta que se supone que junta mucha más información, ¿sí? Un poco más, con datos un poco más quizás reales o asertivos. Entonces uno empezaría a pensar que en términos de área queda pocas instancias por ajustes, las hay y posiblemente cuando empiece la cosecha vamos a ver hectáreas perdidas quizás y etcétera. Pero estamos en un periodo donde el climático va a tener un rol fundamental en lo que es la definición de los rendimientos. Y no nos olvidemos que el USDA para lo que es soja está estimando una producción para Estados Unidos igual prácticamente que la campaña anterior, con unas 118 millones de toneladas, lo cual implica que con esta cantidad de hectáreas sembradas, estamos hablando de un rendimiento récord histórico. Por lo tanto, Ujú. no descartamos que a lo largo de estos meses, ¿sí? Y en función de lo que pase con el clima, que por el momento evoluciona bien, hayan instancias de ajustes en las cuales veamos una desmejora en los rendimientos, pudiendo posiblemente llevar la producción un poco por debajo de lo esperado. Eh, de hecho, si quisiéramos tomar alguna referencia, yo ahí tenía anotado que, por ejemplo, en la campaña 2021, que tuvimos unas hectáreas sembradas similares a las que estamos viendo ahora, que eran 33,79 millones de hectáreas, bueno, teníamos un rendimiento un poco más alineado a lo que es la historia norteamericana, más cerca del 34, 34,5, y eso nos había llevado a una producción de 114,7 millones de hectáreas total por parte de Estados Unidos. Hoy la están estimando en 118 millones, por eso es que sostenemos que puede haber una instancia de ajuste, porque este rendimiento récord tiene mucho potencial todavía de, digamos, instancias de recortes, más que nada sabiendo que falta todo el climático. En cuanto a los stocks, bueno, también sin muchas sorpresas, se Ujú. estimaron en 27,5 millones de toneladas, ¿sí? Por encima del promedio de los privados, pero dentro del rango que habían estimado el resto de las consultoras. En este sentido, lo que sí cabe mencionar es que, bueno, a medida que nos acercamos, es lógico que los stocks vayan disminuyendo cada vez más y todavía nos queda un informe más de stocks donde quizás vemos una desmejora adicional, pero en líneas generales, por el momento no vemos a China ingresando en las compras norteamericanas, lo cual es relativamente lógico porque todavía Brasil está muy participativo en las exportaciones, Argentina también está volcando su volumen, más que nada en sus productos, pero también con una cuota ahí que agregó para lo que es el poroto, con algo de demanda por parte de China, por precios.
pero en líneas generales, en stocks, digamos, un poco más altos quizá de lo que esperaba el promedio de los privados, sin mucho impacto en términos de precios, digamos, ¿no? Hoy el mercado no se mostró muy reactivo a lo Ujú. que fue el reporte ni de stocks y tampoco de área, que no hubo mayores sorpresas. Ok, perfecto, muy claro. Bueno, entonces vamos a pasar a maíz, que ya los tenemos acá. El USDA reportó una superficie sembrada para la campaña 25-26 de 38,5 millones de hectáreas. El mercado había estimado bastante por debajo, 38,1. Y bueno, en este caso le voy a preguntar entonces a Andy si considera que el clima también, como para la soja, como acaba de explicar Agustín, puede también ser uno de los drivers a manejar sobre estas cifras que están dando el área sembrada para el maíz y sobre los stocks trimestrales, cuál es el número que trajo. Muy bien, perfecto. Sí, con respecto al clima, a partir de, digamos, de este número, se van a empezar a hacer los ajustes. Digamos que partiendo de este momento ya tenemos el número, eh, digamos, de la producción estimada, entre La comillas. foto, digamos. Sí, sí, hasta este momento eran estimaciones más pequeñas y ahora con la encuesta más oficializada, ¿no? Ujú, Entonces, desde el principio de año que empezamos a ver esta estimación de área, ¿no? De 38 millones, ya el mercado le empezó a poner el precio hacia la baja, ¿no? Y esto vemos que todavía sigue en pie, ¿no? Esta baja. Y desde estas 38, los privados estimaban un poco más, 38,1, y finalmente fue un poco más, 38,5. Bueno, algunos analistas pensaban que tal vez no iba a ser tan bajista en el precio, y así lo fue. Más de estos valores de áreas no los habíamos visto nunca desde 1944, que no se sembraba un área así en maíz en Estados Unidos, ujú, sin considerar la ocupación de otros nuevos cultivos, ¿no? Como también es la soja. Entonces, para llegar a este número con lo que tiene el USDA de producción, que son 401 millones de toneladas, tendría que producir en promedio un rendimiento de 10,4 toneladas por hectárea. Esto es si bien es un valor bastante elevado, pero es totalmente viable. A partir de lo que podemos ver con la foto hasta el momento, empezando el mercado climático, bueno, se viene una previsión muy buena climática, el estado de cultivos también es muy bueno, buenas precipitaciones, el cultivo no está estresado, entonces de momento es totalmente posible que se pueda llegar a estos valores, ¿no? Lo que cambió, bueno, es que ahora ya teniendo el número final de estimación, ya vamos a empezar a partir de hacer, como decía Agustín, los ajustes teniendo en cuenta este número. Y después, por último, con lo que respecta al reporte de stocks, es esperable también esta baja, digamos, en esta parte en este periodo. eh, no hay mucha disminución con respecto a lo que decían los privados, 118 millones contra 117,86, son unas 200.000 toneladas menos, que fue lo que fue estimado real. Este número que nos dice, bueno, con respecto al promedio de los últimos años está en línea, está prácticamente igual, pero consideremos que las exportaciones en los últimos años preponderan a, a las exportaciones que se hacían a China, ¿no? Entonces, sin considerar a China, teniendo 117,86 millones de toneladas en un año de exportaciones récord, es un valor demasiado alto. El stock hace un año era de 126,93, o sea, 10 millones de toneladas más. ¿Y qué nos dice esto si lo abrimos en los stocks con respecto a las exportaciones? Bueno, el acumulado de exportaciones del año comercial que termina en septiembre es de 67,57 millones de toneladas y el USDA estima en el WASDE 66, ¿no? Entonces tienen que ajustar nuevamente el USDA, el WASDE hacia arriba las exportaciones y bajando más los stocks. Entonces no es para nada sorpresivo, ¿no? El número, y tiene que seguir ajustando hasta que termine el año comercial del USDA, los stocks y las exportaciones también, ¿no? Así que por lo pronto, es, en conclusión, tenemos estos números bastante esperables ujú. por el mercado, ¿no? Veremos qué pasa de acá en adelante con el mercado climático. Todo puede pasar, pero estamos siempre al pie para ver las últimas, puede ser inclemencias climáticas o viceversa, ¿no? Todo lo que sea
que impacten el mercado. que vaya surgiendo. Muy bien, y para finalizar, entonces, compartimos el reporte para el trigo, la superficie sembrada para la campaña 25-26. Para el trigo invierno se informó en 13.4 millones de hectáreas, para el trigo primavera 4,07 millones de hectáreas, para el trigo duro 0.8. Esto da un área sembrada total de trigo reportada por el USDA de 18.4 millones de hectáreas. Y bueno, acá le doy pie a Patricio para que nos cuentes, bueno, cómo tomó el mercado, cómo vinieron estos números respecto a lo que se esperaba. Muy bien, bueno, como dijiste recién en la tabla sobre el trigo, bueno, no hubieron muchas variaciones respecto a lo que imaginaba el mercado, ¿no? Bueno, se observan estas 18,4 comparado con el promedio más o menos del mercado, o sea, se observa una leve baja en lo que sería la superficie sembrada. Ya habíamos hablado un poco en el WASDE anterior que, bueno, que la estimación de siembra para la próxima campaña va a ser un poco inferior, un poco más que nada acompañado por los precios que no eran tan atractivos y bueno, además veníamos viendo que ya las ventas líquidas de Estados Unidos iban siendo bastante bajas comparadas bueno, a periodos anteriores, así que bueno, en ese sentido más o menos fue acompañando un poco, ¿no? Bueno, lo que venía viendo el mercado un poco, ¿no? Sí, también podemos ver, por ejemplo, en el foro de USDA, que también, o sea, la superficie sembrada iba a ser de 19 millones y bueno, y hubo un leve ajuste a lo que es a la baja, ¿no? Y bueno, y la consecuencia esta de tener, bueno, que me había menos producción, pero también había mucho menor estimación en cuanto a exportaciones, iba a dar como unos leves stocks al alza. Y bueno, y no hubieron muchos cambios también en cuanto a ajustes respecto a lo que imaginaba el mercado. Así que bueno, vamos a ver más que nada cómo se va a comportar ahora lo que es el WASDE, ¿no? Donde se van a ver los stocks finales y bueno, y veremos cómo reacciona el mercado ante todo esto. Muy bien, bueno, más o menos en 2 semanas nos volveremos a juntar justamente para analizar los datos oficiales del WASDE de julio, donde ya iremos viendo cómo se van confirmando o no estos drivers que acaban de mencionar. Muchas gracias. 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 Hasta luego.